Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Entonces, veamos. La primera pregunta dice así. El proceso de independencia de los países africanos y de algunos países asiáticos marcó el acontecer histórico de la década de los 50 y de los 60. Estos países se sacudían el lazo imperialista y comenzaban a avanzar en su desarrollo. Claro que este estaría claramente marcado hacia el subdesarrollo económico, social y cultural. Su destino no sería muy diferente al de algunos países latinoamericanos, es decir, los marcaría una economía monodependiente y productora de materias primas, claro que a escala inferior que los países latinoamericanos. A partir del texto, usted puede establecer como correcto 1. Todos los países africanos y asiáticos presentan siempre el mismo desarrollo económico. 2. Para los procesos independentistas fue trascendental el surgimiento de guerrillas y líderes nacionalistas. 3. Los países latinoamericanos presentan un desarrollo económico completamente distinto al africano y del asiático. Voy a esperar un momento a ver, chiquillos, qué dicen. A ver. A ver. Vamos a dar la respuesta correcta ahora y va a ser solo A. Perdón, la respuesta correcta es no es solo 2. ¿Por qué? ¿Todos los países africanos y asiáticos presentan siempre el mismo desarrollo económico? No siempre presentan el mismo desarrollo económico. Recuerden que Japón está dentro del área asiática. Para los procesos independentistas fue trascendental el surgimiento de guerrillas y líderes. Sí, solo 2. Ahí sí, solo 2, perdón. Me equivoqué. Solo 2. Y tercero, los países latinoamericanos presentan un desarrollo económico completamente distinto al africano y al asiático. No. Recuerden que vamos a hablar de un tercer mundo y este tercer mundo va a estar constituido por África y Asia. Por lo tanto, va a ser solo la segunda, la importancia del surgimiento de guerrillas y de los líderes nacionalistas. Sigamos con la siguiente. En 1959, el presidente Fulgencio Batista fue derrocado por un grupo revolucionario que había tenido como centro de operaciones la Sierra Maestra. Esta situación dio origen a un gobierno de larga duración, el que ha tenido conflictivas relaciones con Estados Unidos hasta el día de hoy. Los hechos antes descritos corresponden a la historia de Nicaragua, Cuba, Guatemala, Panamá o Bolivia. Demos un ratito. A ver. Ahí sí. Nicaragua, Cuba, Guatemala, Panamá y Bolivia. Bueno, vamos a decir, esta es una de las preguntas fáciles de la PSU. A ver, Cuba, en efecto. Recuerden, 2 cosas importantes acá me dan cuenta, bueno, yo diría que 3, me dan cuenta de que es Cuba. 1, el año 1959, Revolución Cubana, 1959. 2, presidente Fulgencio Batista. Batista va a ser el dictador de Cuba que fue derrocado por la revolución y los líderes como Fidel Castro. Y 3, la situación de que ha tenido conflictos con Estados Unidos. ¿Ya? Esos 3 elementos, y Sierra Maestra, pero eso podemos, por ejemplo, no conocerlo.
Sin embargo, los 3 elementos sí tienen que ser trascendentales y ya tenemos que haberlos conocido desde antes. Sigamos la siguiente. El proceso de descolonización desarrollado en la segunda mitad del siglo XX no solo cambió el mapa político del mundo, sino que contribuyó a complejizar las relaciones internacionales entre los estados existentes y aquellos que surgieron luego de este proceso. Dentro de las múltiples problemáticas que se desarrollaron en la mayoría de estos últimos estados, es correcto señalar que 1. El endeudamiento sostenido que dificultó la superación de la pobreza. 2. La inestabilidad política originada por conflictos internos entre las etnias originarias y los grupos sociales surgidos durante el proceso de colonización. 3. La dificultad para adecuarse a los requerimientos del mercado internacional. A. Solo 1, B. 1 y 2, C. 1 y 3, D. 2 y 3, E. 1, 2 y 3. Demos unos momentitos para ver. A ver, chiquillos, respondan ahí, vayan colocando sus alternativas para que yo pueda conocer por qué lado se están inclinando y qué dudas pueden tener. Es importante que coloquen las alternativas. Recuerden ocupar el chat que está abajo de la clase. A ver, la E, veamos. Veamos cuál es la correcta. Y es la alternativa E, exactamente. Entonces, el endeudamiento sostenido que dificultó la superación de la pobreza, exactamente. Hablamos de que esta independencia que se va a vivir, esta descolonización, va a ser en términos más bien políticos y no económicos. De hecho, para mantener la estabilidad económica, o sea, política, van a recurrir a los endeudamientos externos. ¿Ya? Inestabilidad política originada por los conflictos, exactamente. Ya que no solo vamos a tener una independencia, sino que también vamos a tener diferentes conflictos que van a estar dados por la religión, por elementos culturales, etc. Y tercero, la dificultad para adecuarse a los requerimientos del mercado interior tiene que ver con lo que ya mencionamos anteriormente, que es que este proceso de descolonización va a hablar de la creación del tercer mundo como un mundo subdesarrollado, que no ha logrado entonces desarrollar la economía mundial o la industria, por ejemplo. Sigamos, la próxima. Chiquillos, la parte de abajo no se lee muy bien, pero yo se las voy a leer. Compañeros, desde hace tiempo vengo diciendo que está llegando la hora de los pueblos y me siento inmensamente feliz frente a esta grandiosa asamblea, porque observo que este pueblo es digno de esa hora. Los hombres que, como yo, viven solamente para el pueblo, necesitan de esa solidaridad. Por eso siempre que yo he hablado del pueblo, más que órdenes, he impuesto consejos. He impartido consejos. Un presidente que aconseja, más que presidente, es un amigo. Y eso es precisamente lo que yo quiero ser de mi pueblo, un amigo. Cumpliendo siempre la primera verdad establecida en nuestro catecismo peronista, que dice que la verdadera democracia consiste en que el gobierno haga solamente lo que el pueblo quiere y defienda un solo interés, el del pueblo. Cierro comillas, Juan Domingo Perón, discurso de la Plaza de Mayo, el 15 de abril de 1953. La cita anterior corresponde a un discurso pronunciado por el presidente de Argentina en 1953. A partir de su análisis, ¿cuál de las siguientes características del populismo latinoamericano del siglo XX es correcto inferir? A. El desprestigio de las funciones de los partidos políticos. B. El marcado nacionalismo de las reformas económicas. C. La apelación directa a las masas. D. El rechazo a la inversión extranjera. Y E. La diversidad de influencias ideológicas. Voy a dar un momentito para que puedan responder, a ver. Responden por ahí la E, la C, la A. ¿Cuál más, chiquillo? ¿Alguna otra?
Sebastián Echeverría, León García, si pueden ayudarme a responder. A ver, veamos. Entonces, ¿qué más dicen? La D puede ser, la C. Veamos, miren. En esta pregunta dice, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes características del populismo latinoamericano? O sea, habla de que todas estas van a constituir características del populismo latinoamericano. Lo que le están preguntando es, ¿cuál de todas estas características se puede inferir del texto anterior? Y vamos a encontrar que ¿se puede inferir el desprestigio de las funciones de los partidos políticos? No, sino que más bien la apelación directa a las masas, porque no trata de los partidos políticos, no trata de reformas económicas, no trata sobre la inversión extranjera ni sobre las influencias económicas, sino que más bien habla del pueblo, de la relación que existe entre Juan Domingo Perón y el peronismo con el pueblo, o sea, es una relación directa con las masas. Esa va a constituir una de las características fundamentales del populismo latinoamericano, que es la relación y la mantención del ejercicio con la masa. ¿Por qué se habla de masa? No se habla de, por ejemplo, partidos políticos. Es porque no existen partidos políticos. Existe un solo partido político, existe un solo sindicato, existe un solo modo de relacionarse y por eso se va a hablar de masas. La siguiente es la pregunta de desafío. Les coloqué esta pregunta porque es compleja, así que atención. Gracias a la Universidad Mayor por ayudarnos a colocar esta pregunta, que es la pregunta de desafío. Dice, no existe periodo histórico de la época contemporánea en el cual, como desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, política interna y política internacional se entremezclen tan estrechamente y se influyan recíprocamente tanto hasta casi llegar a confundirse. Josep Mamarela, Historia de Europa Contemporánea desde 1945 hasta hoy. El texto anterior describe principalmente el periodo denominado como Guerra Fría. Entre las razones que pueden explicar el panorama descrito por el autor, es correcto señalar que a. La participación de algunos países del mundo en alianzas militares lideradas por sus superpotencias. B. El fortalecimiento de los procesos de descolonización. C. El intercambio de tecnología militar entre las dos superpotencias. D. La prohibición de los partidos de corte socialista en los países occidentales. E. La implementación de un sistema económico altamente desconectado. Vamos a dar unos minutitos, unos segunditos para que puedan responder. Vamos viendo. Recuerden, fíjense en el texto que aparece, fíjense en la pregunta que están haciendo específicamente y en el contenido. 3 elementos a considerar. Recuerden, el texto, la pregunta y el contenido. Veamos. Voy a dar unos minutitos más, unos segunditos más, perdón. Puse esta pregunta porque es un poco estratégica, la verdad. Igual que la anterior, que ninguna de las alternativas puede constituir o puede ser mala por sí misma, sino que tiene relación con lo que le están preguntando, chiquillos. A ver, veamos. ¿Qué cosas le están preguntando? Bueno, la correcta va a ser entonces la respuesta, la A. ¿Por qué la A? Miren, de nuevo, el texto anterior, ¿qué es lo que dice? Dice, no existe ningún periodo y va a tener como centralidad ese texto la relación que existe entre la política interna de los países y la política externa, ¿ya? Esta relación, entonces, va a llegar a confundirse. La primera habla de la participación de algunos países en el mundo en alianzas militares lideradas por la superpotencia. Esa va a ser la razón fundamental porque la guerra se va a llamar una guerra fría.
por la relación entre estas dos superpotencias que a su vez van a tener órbitas distintas y que van a generar diferentes conflictos entre sí. Si bien no podemos decir que las otras están completamente malas, las alternativas de allá están completamente malas, no tienen relación entonces con el texto anterior, recuerden. Por ejemplo, los procesos de colonización, de descolonización, está bien. Podemos decir que se entremezcla la política interna con la externa, pero acá no dice relación solo con el tercer mundo, sino que también los conflictos dentro de Europa. Después dice, el intercambio de tecnología militar entre las dos superpotencias. Sí, más que el intercambio, yo diría la competencia de la tecnología militar. Esa es una de las características, tecnología militar y tecnología espacial. De la prohibición de los partidos de corte socialista en países occidentales, sí, va a existir esa prohibición, pero no va a ser la razón principal, como dice la pregunta, del periodo denominado como Guerra Fría. Y la implementación de un sistema económico altamente desconectado. Esa respuesta sí que no tenía por dónde, porque vamos a ver un desarrollo tecnológico donde los países van a estar ultra en relación y conectados como nunca antes lo estuvieron, de hecho. Sigamos. Muchas gracias entonces a la Universidad Mayor por la pregunta de desafío y pasamos a las preguntas que ustedes han colocado. Así que todas las dudas de la clase vayan colocándola por acá, por favor. Vamos a partir por la primera que dice: profe, ¿por qué la religión católica, siendo tan grande, no se logró imponer en territorios árabes o Palestina? A ver, esto es súper importante porque si bien nosotros podemos tener una idea de que la concepción católica es tan grande, la religión islámica y la religión judía constituyen, de hecho yo diría, son las tres religiones más importantes en todo el mundo, en toda la órbita. Por lo tanto, América Latina, al ser colonizada por los españoles, tiene una importancia trascendental y hasta el día de hoy nuestros países latinoamericanos, la principal cultura, la principal religión tiene que ver con esta relación con la cultura católica, pero en los territorios árabes y en los territorios palestinos va a ser la religión islámica la que va a imponerse de manera trascendental, siendo el Islam una cultura y una religión súper importante, que probablemente nosotros desde nuestra concepción latinoamericana no la entendemos como importante, pero es una de las religiones, como si pudiéramos denominar una superpotencia en términos políticos, vamos a denominar esta también como potencia. Va a estar entonces la cultura judía, el Islam y el catolicismo como las religiosidades más relevantes en la órbita. A ver. Vamos a leer una pregunta, a ver. Miren, no sé si tienen que ver, pero esto tiene que ver con la Guerra Fría. ¿Qué dice? Dice: profe, tengo una confusión. ¿La CEPAL es un organismo que responde a los intereses de Estados Unidos en América Latina o es una ONG independiente? La CEPAL es un organismo que depende de la ONU, ¿ok? Ahora, cómo nosotros podamos catalogar a la ONU va a ser lo que va a ver si la CEPAL va a constituir un elemento independiente o no. Ahora, claro, bien, a ver, es decir, la CEPAL, si bien es un centro de estudio, ¿no es cierto?, siempre va a tener una relación directa con la ONU. Pero en general va a ser un organismo que va a funcionar y que va a poner sus investigaciones al servicio de los intereses de América Latina. Otra más, a ver. Sigamos. Profe, no me quedó claro el panafricanismo y el panarabismo. Ya. Hablamos de los procesos de descolonización. Hablamos del surgimiento de ideas nacionalistas y del surgimiento de ideas patrióticas. Hablamos de guerrillas, de ejército de liberación nacional. Y en ese contexto van a surgir dos conceptos importantes que van a hablar de la unión de África y de la unión del mundo arábico. Entonces,
en ese contexto de la unión de los mundos va a surgir el panafricanismo y el panarabismo, que van a hablar de que estas van a ser culturas más bien relevantes, parecidas, similares, que van a tener que unificarse para poder enfrentarse a las metrópolis que ya hablamos anteriormente. A ver, veamos esta. El principal motivo del rechazo de Israel en Medio Oriente, ¿cuál es? A ver, chiquillos, que materialicemos la pregunta. Yo les puedo dar justificaciones, pero es difícil de comprender. Imagínense algo. Imagínense que nosotros estamos acá en Santiago, vivimos con ciertas condiciones, vamos al colegio, no sé, vamos al colegio, la mayoría, por ejemplo, somos o son católicos, la mayoría, por lo tanto, va a la iglesia el día domingo, qué sé yo, estoy poniendo un ejemplo. Y de pronto, un organismo internacional dice, ok, en este lugar, porque este lugar es tan importante para ustedes como lo es para otra nación, va a venir la cultura X. Y esa cultura X tiene el modo de ir a misa de lunes a domingo de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana. Tiene la costumbre de que las mujeres se tapen todas, no vayan a la escuela, tiene la costumbre de rezarle 5 veces al día a un dios, etc. Entonces, tiene que ver con la imposición de una cultura y una religión en un territorio que no lo desarrolla, ¿ya? Principalmente por eso hay un rechazo. Ahora, este rechazo no solo tiene que ver con algo cultural, no solo se fue desarrollando en ese sentido, sino que también porque son tierras prometidas, son tierras religiosas y son tierras ricas en petróleo. ¿Ok? Entonces, esta necesidad cultural también se relaciona con las necesidades y las demandas económicas a nivel mundial. Sigamos. ¿Alguna otra pregunta de la descolonización? Creo que al principio pusieron una... A ver, miren, esta es... Ya. Dice, Alejandro Marchán, dice, lo que dice Perón, comillas, un partido único también se puede tomar como una rebelión hacia los partidos políticos, ya que sale de sus ideales. También puede ser tomado como una dictadura, ¿o no? La dictadura y el populismo van a hablar de cosas distintas, pero que, claro, ustedes van a encontrar ciertas relevancias. Pero primero que todo, el populismo, como hablamos anteriormente, hace alusión a las masas, y como hace alusión a las masas, tiene un apoyo social bastante relevante, ¿ya? Si bien hay una suerte, podríamos hablar de una suerte de represión por no existir distintos partidos políticos, estos se van a conformar en directo vínculo con las necesidades de las sociedades. Ahora, muchas de las dictaduras latinoamericanas sobre todo, se van a encontrar y se van a ver íntimamente relacionadas con lo que se va a denominar el estado del terror. Que eso lo vamos a pasar la próxima semana, porque está dentro de la calendarización de historia, pero tiene que ver con cómo el Estado va a ejercer un terror en torno a diferentes mecanismos militares con la población civil y con la idea de formar y forjar un partido único, elemento que no se desarrolla en el populismo, ¿ya? Hay una suerte de represión o de censura en el sentido de que no pueden existir otros partidos, pero sí pueden existir diferentes libertades mientras se conjugue el elemento justicialista y peronista. Pero los invito a que puedan ver estas diferencias con mayor profundidad en videos, en discursos de Perón o en otros elementos, ya que si bien nosotros podemos encontrarle ciertos elementos en común, difieren en sus planteamientos políticos y también económicos. Ojo. ¿Alguna pregunta? Miren, ¿por qué los gobiernos?
espérenme un poquito. Chiquillos, la próxima semana es feriado, por lo tanto no va a haber clases. Estamos viendo qué día podemos recuperar, porque quedan varias clases, queda todo el elemento de geografía, o sea, de derecho, de geografía y educación cívica. Así que queda todo eso. Lo que podemos ver es cuándo podemos ir recuperando estas clases. Miren, a ver. Qué bueno que tengan hartas preguntas del contexto, no solo de la materia, pero no se confundan. La PSU es súper específica, no va a preguntarles lo que ocurrió desde el 2000 hasta el 2016, eso no va a ocurrir. Entonces, yo entiendo que ustedes puedan tener dudas respecto a lo que ocurre hoy en torno a Israel, Palestina, la crisis del petróleo, Irak, Irán, etc. Pero son elementos súper complejos de entender y de dar cuenta. En sí mismos, como les dije anteriormente, pueden hacer una clase completa. Solo tienen que entender elementos específicos en torno a la Guerra Fría y a la relación con el tercer mundo, que va a decir directa relación con la descolonización de África y Asia, la creación del Estado de Israel en suelo palestino, el éxodo de palestinos, la crisis del petróleo en 1973 a causa de este conflicto y los diferentes conflictos y revoluciones en Latinoamérica. ¿Ok? Y veamos la última pregunta para ir finalizando. Dice, ¿por qué los gobiernos occidentales creen tener el derecho de juzgar a criminales o no de países soberanos? Ejemplo, Samsung. Tiene que ver con diferentes culturas, lo que les hablaba anteriormente, ¿ok? Entonces, por eso es súper importante que nosotros entendamos y no, para la PSU seamos súper fríos en ese sentido de poder analizar elementos específicos y transversales que nos están preguntando. Específico, o sea, Guerra Fría, ok. ¿Cómo finaliza la Guerra Fría? Con el muro de Berlín como un hecho concreto, con la imposición del capitalismo como economía mundial, y como Estados Unidos la principal potencia. ¿Qué elementos ocurren en el tercer mundo en la Guerra Fría? Descolonización de África, descolonización de Asia. También surge líderes importantes como Mahatma Gandhi. Eso sí o sí puede que se lo pregunten, porque habla de la no violencia y la desobediencia civil y las revoluciones que se viven en América Latina. A ver. A ver, permiso, voy a colocar una pregunta general de la PSU, que dice, profe, una consulta global de la PSU. ¿Todas las preguntas están comprendidas en los ejes temáticos? O sea, chiquillos, o sea se escribe separado, o sea, dominándolos andaré bien. Sí, recuerden que todos los ejes temáticos se encuentran en la página del DEMRE, lo pueden revisar, pueden ver estas clases nuevamente, pueden hacer ejercicios, a veces uno con los ejercicios puede ir aprendiendo, pero no pueden aprender toda la materia en 2 meses, tienen que ir de a poquitito desarrollando. Esto es como una carrera olímpica, ¿ok? La carrera olímpica no se ensaya de una semana para otra, se va ensayando de a poquitito, ¿ya? Entonces, si tú dominas todos los ejes temáticos, conoces las principales características, como les dije anteriormente, saben diferenciar los principales elementos en ciertos periodos históricos, van a poder dominar bien las preguntas. Y también el desarrollo de la comprensión lectora, que es esencial. ¿Alguna otra duda? Porque ya vamos a dar por finalizada esta clase. La próxima semana vamos a dar la última clase de siglo XX. Vamos a entender el contexto global, político en el que se ha desarrollado el mundo, posterior a la Guerra Fría. Y ya vamos a pasar con geografía, derecho y educación cívica. ¿Ya? A ver, vamos a ver si nos colocaron otra pregunta. Ya, chiquillos, que estén muy bien entonces. Suerte, ensayen y tranquilos, no se preocupen. Hay muchos videos, información que pueden observar. Que estén bien, hasta luego. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia,
comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.